Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Salmos 33, 12. Buenas noches. Los saludo hoy, 26 de julio, mes donde declaramos Colombia, tierra de bendición. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Estaremos atentos al tema la unción y la vida. Con agrado y te dé paz. En esta noche quiero compartirles el tema la unción y la vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te damos por este tiempo, por esta comunión, por el privilegio de exaltar tu nombre. Nuestro corazón está abierto, está dispuesto para ti. Pedimos, Señor, que supla nuestra necesidad. Si hay algo que necesitamos es que nos hables. Deseamos y necesitamos escucharte, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Háblanos en esta noche, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, abramos nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versos 24 al 29, dicen: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Yo estoy muy ambicioso esta noche de ver muchos textos. Y este en particular nos dice muchas cosas. Trataré de no ahondar mucho para enfocarnos en el asunto de la vida. Hemos visto este mes, estamos cerrando los miércoles de este mes con la unción y la vida, y hemos visto antes, los miércoles de este mes, la unción y la verdad, la unción y la comunión, la unción y los anticristos. Y quiero cerrar lo que hemos hablado sobre la unción este mes con la unción y la vida, porque el escritor, el apóstol Juan, es entre los apóstoles y entre los escritores de la Biblia que más enfatiza el asunto de la vida. Los otros enfatizan otras cosas. Por ejemplo, cuando se habla acerca del Espíritu, el apóstol Juan lo llama una y otra vez Espíritu de vida, una y otra vez. Y busque ese término, por ejemplo, en Lucas. Lucas presenta al Espíritu Santo como el que nos da el poder, y es verdad, sí, total. Pero Juan, ¿dónde presenta el Espíritu Santo como el que nos da el poder? En ningún lado, sino que lo identifica como el que nos da vida, y es verdad, ambas cosas son verdad. Entonces, Juan es el que nos habla de vida en su Evangelio de la impartición, en las cartas
del crecimiento y en Apocalipsis de la cosecha de esa vida. Y aquí en el capítulo 2, cuando le habla a la iglesia y particularmente a los recién convertidos, a los que están iniciando con el Señor, que los llama hijitos, recuerden que es a ellos a quienes el apóstol les habla de la unción. Y esas tres categorías, esas tres instancias, tres grupos que muestran un progreso en la vida cristiana, hijitos, luego jóvenes y después padres, nos habla evidentemente de un crecimiento en vida. Y para el apóstol había claro que es cuestión de Dios, que la unción es determinante para la vida y para ese crecimiento. Por eso es a los hijitos, desde tempranito, que les habla de la unción. Y en ese contexto, cuando les habla a los hijitos, a los recién convertidos acerca de la unción, es que están estas palabras que he leído entre el verso 24 y el verso 27. Luego, del verso 28 en adelante, el 28 y 29 vuelve a hablar en términos generales. Pero he leído del 24 al 27 donde habla a los hijitos. Y ahí encontramos, quiero que vayamos a mirar detenidamente el versos 24 y 25. Dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Quiero que note mucho eso, en el Hijo y en el Padre. Y luego el verso 25 dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Dice, esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Quién es ese Él? ¿De quién están hablando antes para Él decir en el 25, esta es la promesa que Él nos hizo? ¿Quién? ¿El Padre? ¿Segurita? Antes de ese verso 25, o sea en el 24, ¿nos habla del Padre? ¿Nos habla del Hijo y del Padre? Ya lo hemos discutido, creo que un domingo acá. Nos habla del Hijo y del Padre, y si contamos, pues matemáticas fundamentales, el Padre y el Hijo nos da dos. Sin embargo, el artículo que utiliza en el verso 25 no es en plural, sino singular. Esta es la promesa que, en vez de decir, esta es la promesa que ellos nos hicieron, dice, esta es la promesa que Él nos hizo. O sea, ¿quién? Dios. Y en el contexto del verso 24, ¿quién? El Hijo y el Padre. O sea, no hay ningún problema, aquí no hay problema gramatical. Yo me imagino el mundo rompiéndose la cabeza con esto, diciendo, no, acá hay un error, error de escritura, o si hay un respeto de la escritura, entonces error de traducción, y no hay ninguno. Lo que hay aquí es revelación de que el Padre y el Hijo, y mucho más si lo dice Juan, así como en Juan capítulo 10, el Padre y el Hijo son uno. Entonces está muy bien utilizado ese artículo, Él, en singular. Esa es la promesa que Él nos hizo. O sea, el Hijo y el Padre. Muy bien dicho. Ahora, ¿cuál es la promesa? Eso. Siempre, hermana Ángela, yo había dicho, esta es la promesa. Yo lo leía así. Les voy a decir, miren cómo lo leía. Incluso, no sé si usted puede notar la entonación, la puntuación, como la voy a leer. Yo leía el verso 25 así. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y si usted nota, si usted mira la Biblia, ahí no dice lo que acabo de leer. ¿Qué es lo que sí dice? Dice, lo que sí dice es así. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. O sea, es que es muy sutil. Yo lo leía como si hubieran dos puntos. Es decir, de esta manera. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Dos puntos. La vida eterna. Y no es así, sino que es una coma. Y de eso sí la Biblia tiene muchísimos ejemplos. Esa estructura que
separado por comas, son sinónimos. Es decir, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Cuál es la promesa? Dice esta, no está señalando hacia adelante, está diciendo esta, la que está atrás. ¿Cuál es la que está atrás? El Hijo y el Padre. ¿Cuál es la promesa que Él nos hizo? La promesa es el Hijo y el Padre. ¿Y qué equivale eso? ¿Qué es el Hijo y el Padre? ¿Saben qué es el Hijo y el Padre? La vida eterna. Les digo que leer la Biblia, no inventarse. Yo me inventé 2 puntos que no hay. Pero leer la Biblia, el ejercicio de leer lo que está escrito, es fascinante. Es fascinante. Y yo aprovecho para invitarles a los que tienen problema de escritura a que lean con cuidado la Biblia y ahí aprendemos a escribir. Aprendemos a escribir con las letras que son, con la puntuación que es, mayúscula cuando es mayúscula. La Biblia nos enseña. Bueno, en fin, me dan ganas de hablar más del asunto, pero entonces acá dice que el Señor nos hizo una promesa que es el Hijo y el Padre, y ya lo tenemos. Y eso que tenemos, el Hijo y el Padre, que sabemos por el contexto del capítulo 2, que ya lo hemos visto tanto este mes, sabemos que es la unción. Y esa unción es la vida eterna. Esa unción es la vida eterna. Ahora dice los versículos siguientes, 28 y 29, pero sobre todo quiero llamar su atención al verso 29, dice: si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Quién es justo? Pero dice aquí el verso 29, si sabéis que Él es justo. Es lo mismo que el verso 25, Él, para referirse al Hijo y al Padre, que son uno. El Hijo y el Padre, es decir, como dijo la hermana Yolanda, Dios es justo. Entonces dice, si sabéis que Dios es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él, o sea, nacido de Dios. Acá nosotros podemos tener una señal, un síntoma, una evidencia de que somos nacidos de Dios, es decir, que tenemos la vida de Dios. ¿Cuál es esa evidencia según el verso 29? ¿Cuál es una evidencia que un creyente, que alguien nacido de Dios tiene, según el verso 29? Hace justicia. Así como hablábamos el domingo, la justicia que Dios necesita para bendecir a una nación, para bendecir una población, para bendecir una familia, Él necesita que haya justicia, porque la justicia satisface una demanda que tiene Dios. Dios, como dice el verso 29, es justo. Entonces, si alguien es nacido de Dios, si alguien tiene la vida de Dios, lo que va a mostrar es justicia. Aquí hay una evidencia de tener la vida, justicia. En el capítulo siguiente, capítulo 3, del verso 9 al 14, encontramos otra evidencia. Primera de Juan 3, verso 9 al 14 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ese verso 10 nos muestra, ratifica lo que acabamos de decir terminando el capítulo 2, pero agrega algo más. Ya no solamente dice que una persona que es nacida de Dios muestra justicia, sino algo más. ¿Qué es? El verso 10. ¿No lo vemos? Dice, en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea que el que sí es de Dios, número 1, hace justicia. Y número 2, ama a su hermano. Ahí tenemos la segunda evidencia. Hay una evidencia que nos da el capítulo 2 y es hacer justicia. El que nació de Dios hace justicia. Y hay una evidencia, según el capítulo 3, que se agrega a esta, y es que ama al hermano. Eso es evidencia de tener la vida. Vamos por favor, del 9 al 10, vamos a seguir leyendo del 11 al 14, dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros.
No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Así que con toda claridad hay una evidencia que agrega el capítulo 3 al hecho de que una persona haya nacido. Hay una evidencia. Capítulo 2 hace justicia. Capítulo 3 ama al hermano. Muy bien. Vamos por favor al capítulo 5. Capítulo 5, verso 11 al 13 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Este es el testimonio, aquí está explícito el testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo. Y algo fundamental que muestra allí es que la vida que Él nos ha dado está en su Hijo. Por lo tanto, el que tiene el Hijo, tiene la vida. De igual manera, el que no lo tiene, no tiene la vida. Eso es clarísimo. Y otra cosa que nos dice este capítulo 5, el versículo 13, es una seguridad de la vida eterna. Hay muchas personas que no tienen esa seguridad, pero dice el versículo 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. No hay por qué tener incertidumbre. Si una persona cree en el nombre del Hijo de Dios, si una persona cree en ese testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo, tiene vida eterna. Punto final. No hay manera de discusión. Hay unas evidencias. Si tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Cómo hace para tener al Hijo? Creer en el testimonio que el Padre ha dado acerca de Él. ¿Qué evidencias hay? Básicamente dos: hace justicia y ama a los hermanos. Todo esto, queridos hermanos, es gracias a Dios. Ahí no hay algo que uno tenga que esforzarse. Bueno, yo soy hijo de Dios, tengo que hacer justicia. Yo sí que hago esto al revés, pero tengo que darlo al derecho porque soy hijo de Dios y me voy a esforzar. No es tal esfuerzo. Si una persona creyente tiene que esforzarse de esa manera para hacer justicia, entonces no ha nacido de Dios. Porque esa justicia no es en virtud nuestra, como lo leímos en el capítulo 2, es porque Él es justo. Es la manifestación de la vida de Él en nosotros. ¿No? Nosotros, por nosotros mismos, caemos en la categoría del trapo de inmundicia de Isaías, ¿recuerda? Aún nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. Nuestras justicias. No es de esa justicia que habla el apóstol Juan. Él dice: como Él es justo, entonces nosotros podemos mostrar justicia. Es por eso. Es por la vida de Él en nosotros. O sea que nosotros básicamente lo que tenemos que hacer es relajarnos, someternos y dejar que Él se exhiba, que Él sea que toma el control. Pero si lo hacemos por nuestra fuerza, entonces lo que estamos haciendo es ofendiéndolo. Estamos haciendo algo contraproducente. Igual para amar al hermano, que es algo que está desarrollado entre los capítulos 3 y 4 de Primera de Juan. ¿Por qué amamos? Porque conocemos a Dios, porque experimentamos a Dios, porque Dios está en nosotros, porque es que esa es la fuente, porque es que Dios es amor. Es por eso que amamos, no porque el Señor nos transformó y se fue, pero ya nos dejó transformados y ahora sí podemos amar. No, podemos amar porque
Él no solamente nos transformó, sino que está en nosotros. Y podemos amar con el amor que Él nos ha dado. Quiero que miremos ahora, por favor, en Mateo capítulo 16, el verso 16. Mateo 16, 16. Dice Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Recuerdan esas palabras? Son las palabras que Pedro se atrevió a decir cuando el Señor Jesús le preguntó a los discípulos: ¿ustedes quién dicen? Yo soy quién. Para el Señor es muy importante lo que nosotros no solamente tenemos, sabemos, sentimos, sino también lo que nosotros decimos. Nosotros podemos tener y sin embargo quedarnos callados. Nosotros podemos saber y sin embargo quedarnos callados. Nosotros podemos sentir y sin embargo quedarnos callados. Para el Señor es muy importante que nosotros digamos. La confesión que nosotros hagamos es muy, muy importante. El Señor les preguntó a ellos: ¿ustedes qué dicen que soy yo? Porque la gente estaba diciendo cualquier cantidad de cosas, así como hoy en día. Así como hoy en día. Y uno se puede dar cuenta si una persona realmente ha sido transformada, si tiene al Señor, si tiene la unción, en esto, en la confesión que hace. No, me parece muy bueno, una persona me dice: no, a mí me parece que Cristo es muy bueno. Yo digo: esta persona, muy bueno, pues sí. No sabe quién es Jesús. No, es un gran profeta, no sabe quién es Jesús. No, es que es igualito a Elías o a Juan Bautista. No, esa persona no sabe quién es. No, fue un gran maestro, no sabe quién es. Hay una confesión fundamental que todos los creyentes debemos, número 1, tener. Número 2, saber. Número 3, experimentar, sentirlo. Y número 4, decirlo, pronunciarlo, confesarlo. Y es lo que hizo el apóstol Pedro. Dice el verso 16, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es básico. Allí nos muestran dos cosas fundamentales. Eso no son solamente palabras bonitas, que lo son hermosísimas, sino que ahí está encerrando todo el misterio que puede haber en Cristo. Lo primero que dijo él fue: tú eres el Cristo. Eso fue lo primero que confesó el apóstol Pedro. Pero no solamente dijo eso, también dijo: el Hijo del Dios viviente. Y como ya hemos reflexionado alguna vez, creo que un domingo en el año 2021 tiene que haber sido, que estudiamos detenidamente Mateo capítulo 16. En Mateo capítulo 16 se los recomiendo. Hay unas revelaciones fundamentales para la iglesia allí. Allí se revela quién es Cristo, Mateo 16. Se revela quién es la iglesia. Se revela qué es el reino. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es la iglesia? ¿Y qué es el reino? Ahí en un solo capítulo está todo eso. Espectacular. El apóstol Pedro hizo esta confesión y nosotros vimos que la primera parte, tú eres el Cristo, así como lo hemos recordado sobre todo este mes. Cristo significa, literalmente, ¿recuerdan qué? Ungido o enviado. Y la unción tiene un propósito. Es una unción para. ¿Recuerdan en Lucas? Tenía que ser en Lucas. Juan no iba a mencionar eso porque el aspecto de Juan es otro. Pero Lucas presenta a la altura del capítulo 4, cuando el Señor, después de haber sido tentado, vuelve a Nazaret. Dice que fue a Nazaret en el poder del Espíritu Santo y entró en la sinagoga de ellos, recuerda, y
el ministro le pasó el rollo y él abrió justo donde estaba escrito en Isaías. ¿Y qué dijo él? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. La unción es para, no es simplemente es de bonito o para que la tenga, sino que es una unción para. La unción muestra un mover, eso lo vimos acá también, muestra una dinámica, una función. La unción está relacionada con la función. Cristo está relacionado con la función. Él fue enviado para. Entonces vimos también 4 cosas fundamentales que Él hizo. Se encarnó, murió, resucitó y ascendió. Ese es el ungido, el Cristo, el enviado. Esas son las funciones. Nosotros tenemos al Cristo. Nosotros tenemos al Cristo, es decir, si nosotros tenemos al Cristo es porque hemos sido también ungidos para. Y por eso es que, sobre todo el apóstol Pablo nos muestra que nosotros nos podemos asociar a los pasos del Señor. El Señor murió, nosotros hemos muerto con Él. El Señor resucitó, nosotros hemos resucitado juntamente con Él. El Señor ascendió, nosotros hemos ascendido juntamente con Él. Todo eso lo dice el apóstol Pablo paso por paso, es impresionante. Así que Él es Cristo y nosotros somos la palabra puede ser cristianos, no sé qué palabra debería ser más adecuada. Es decir, Él es el ungido, pero nosotros también fuimos ungidos por Él. Entonces por eso nosotros asimilamos la muerte, la resurrección y la ascensión. La misma, no es otra, es la misma del Señor Jesús. Nosotros en ese sentido tenemos esa unción, es una unción para. Pero la otra parte de la confesión del apóstol es el Hijo del Dios viviente. Allí está relacionado, obviamente, por el nombre lo dice, está relacionado con la vida. Nosotros no solamente necesitamos la unción para las obras, para las funciones, sino que necesitamos al Señor para la vida. Ahora nosotros vivimos es por Él. Es un mensaje que el Balucea nos dio en el año, Dios mío, eso fue en febrero del 2020, antesito de la pandemia creo, con Juan capítulo 6, donde el Señor dice que nos tenemos que comer de Él para vivir por Él. Esa es la vida, ese es el Hijo del Dios viviente. Nosotros ahora vivimos por el Señor, vivimos por Cristo. Esa es la relación que hay entre la unción y la vida. Primero para nosotros, o mejor, en la Biblia lo primero que vemos para nosotros en el sentido de los seres humanos, lo primero que sucedió fue la vida, que está en Juan capítulo 20, verso 22, cuando el Señor resucita. El mismo día que resucita y secretamente va al Padre, se presenta, el Padre da un visto bueno de su sacrificio. Ese mismo día, él no se tardó más, el mismo día regresa y se imparte. Él dice a los discípulos, reciban el Espíritu. Esa es la manifestación del Señor como el Hijo del Dios viviente para darnos vida. Para la humanidad fue eso así. Pero un poquito más de un mes larguito, un mes y medio prácticamente, viene el episodio presentado en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 viene el cumplimiento de la profecía de Joel, el derramamiento del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo y es como una unción. Hay una diferencia bien fácil de mirar. En la presentación que hace Juan, en Juan capítulo 20, verso 22, él dice que Jesús dijo, reciban el Espíritu. Es una impartición de su vida, distinta a lo que nos dice Lucas en Hechos capítulo 2, que era un viento recio y se llenó ese lugar. Entonces una cosa es que viene adentro y otra cosa es que viene sobre nosotros. Pero las dos cosas las tenemos nosotros. Para la humanidad en general fue primero el asunto de vida, luego el asunto de la unción.
con una separación como de mes y medio. Pero de ahí en adelante, cada vez que una persona recibe a Cristo, no tiene primero la vida y a los 15 días la unción, que es algo que se predica, algo que todavía se enseña. Yo estoy en un campamento donde me enseñaron eso. Y yo amo el conferencista. De hecho, yo invité al conferencista. De hecho, tuve problemas por invitarlo. Pero fue una bendición. ¿Cómo no va a ser una bendición invitar a ese pastor? Pero la Biblia nos muestra que cuando una persona, así como ese sándwich JCP que hicimos en pandemia, de 4 cosas, cuando alguien se come literalmente a Cristo, no se está comiendo al Cristo encarnado solamente, sino todo procesado, al encarnado, al resucitado, el ascendido, todo. Entonces, en este momento, cuando alguien recibe a Cristo, no solamente recibe primero al Hijo del Dios viviente, en 15 días viene la unción, no, recibe a Cristo, el Hijo del Dios viviente. En este momento nosotros podemos disfrutar eso junto, la unción y la vida juntas en una sola, gracias al Espíritu vivificante que viene en nosotros, que se imparte en nosotros. Cada persona que cree en Jesús y que lo confiesa, recibe a Cristo, el Hijo del Dios viviente. Siempre que nos pase algo, siempre que nosotros tengamos una enfermedad, por ejemplo, estamos débiles. Eso fue, el Señor nos ministró a Sara y a mí cuando tuvimos el COVID en enero de 2021 con esa palabra, con Mateo 16:16. Nosotros estábamos muy débiles, yo estaba preocupado. No volvían las fuerzas, pasaba el tiempo, no volvían las fuerzas. Y hay muchas cosas que a mí me gustan. Comer, por ejemplo, me gusta mucho comer ciertas cosas. Leer la Biblia, estudiar la Biblia. Si yo tuviera dinero, yo creo que yo pagaría por eso, es muy rico para mí. Y cuando vi que tenía literalmente pereza, me dio miedo. Yo dije, ¿cómo así? Nunca me ha pasado esto. De la debilidad que tenía, yo me asusté mucho. Pero en el esfuerzo, que no, eso no es realmente de parte nuestra, leí Mateo 16:16, dije, por Dios, aquí está, Él es el Hijo del Dios viviente. Y hay una cosa que sucede acá, en el verso 17 el Señor le dice, después de que Pedro lo confiesa, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, pues esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando Pedro confiesa, es que viene la bendición que el Señor ya le había dicho cuando se vieron cara a cara por primera vez, que lo relata el apóstol Juan en Juan 1. Tú serás llamado Cefas, le dijo, o sea, Pedro. Y aquí ya le está diciendo, te has convertido en Pedro, te has transformado. La transformación no viene solamente, escúcheme hermano, porque usted lo tiene, o porque usted lo sabe, o porque usted lo siente, sino que es necesario confesarlo. La transformación se da cuando confesamos. Cuando Él confesó, el Señor declaró. Usted mire el capítulo 16 completico. Antes no le dijo esas palabras, pero apenas Pedro confiesa, el Señor también le hace su confesión. En ese tiempo entonces nosotros estábamos muy débiles, pero nosotros sabemos que teníamos al Hijo del Dios viviente. Y nos agarramos de esa palabra para confesarlo, y en ese proceso tuvimos como una revelación muy fresca de esa realidad. Él está en nosotros, por lo tanto somos vivificados completamente. Entonces, si usted está cansado, si está débil, si está desanimado, si está desgastado, si está enfermo, recuerde, el Señor es el Hijo del Dios viviente. Pero también hay unas cosas de función. Hay que ir a predicar, hay que ir a hacer esto, hay que ministrar, hay que orar por los enfermos, hay que preparar una prédica, una enseñanza, un discipulado, un grupo de vida, algo. Usted tiene que ministrar, usted tiene que hacer una función en el reino de Dios, en el avance del reino de Dios. Usted tiene que hacer algo y usted se siente que no puede. A veces nos sentimos así. Cuando usted se siente así, usted tiene que recordar que el Señor es el Cristo. Él es el ungido. Y está en usted, el ungido, el enviado está en usted. O sea que usted es ungido también usted tiene la capacidad por el hecho de tener a Cristo.
y de pronto usted lo sabe, usted lo tiene y lo sabe, pero sigue sintiéndose débil. ¿Qué tiene que hacer? Confiéselo. Confiéselo y empieza a confesarlo y empieza usted a darse cuenta que tiene la capacidad y empieza a ordenarse las ideas, a armonizar todo y a hacer lo que usted tiene que hacer: el diseño, el aseo, la edificación, la visita, la diagramación, la planeación, lo que tenga que hacer para el propósito del Señor. Así que, ¿qué tal si confesamos, terminamos este tiempo confesando que el Señor es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Dice como el verso 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Me acompaña de pie? Vamos a hacer esta confesión. Vamos a decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Levanta una o dos manos bien altas al cielo y vamos a decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu unción. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado. Gracias, Señor, porque nos enseñas, Señor, cómo disfrutar esa realidad de tu vida en nosotros. Pido tu bendición para cada una de las personas que están acá, amado Dios. Bendíceles, llénales de ti. Oro que tu espíritu vivificante esté dando fuerzas, dando salud, dando vigor, dando energía, dando vitalidad a cada uno de sus cuerpos. En el nombre de Jesús. Oro, amado Dios, que esa unción que se mueve en ellos, Señor, les perfeccione, les levante, les empodere para hacer tu voluntad, para hacer lo que tú quieres en el momento que tú indiques, amado Dios. Nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estamos seguros en ti, estamos blindados, estamos capacitados, estamos empoderados completamente en ti, amado Dios. Gracias, Señor, por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.